Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. Vamos a seguir analizando todos los alcances que tiene el triunfo de Donald Trump, todos los elementos que se suman, ¿no es cierto?, al análisis de cómo fue posible que finalmente se impusiera de manera abrumadora. También vamos a estar hablando respecto de los cambios que ha anunciado el gobierno en términos de cambios en subsecretarías, puntualmente, y la más resonante, aquella que dice relación con la salida de Eduardo Vergara de la Subsecretaría de Prevención del Delito y en su reemplazo la actual alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. Vamos a estar conversando en el siguiente bloque con el editor del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva. Pero ahora vamos a entrar de lleno en política, no solo interna, sino que por supuesto recogiendo lo que ha pasado en Estados Unidos, con la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Senadora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Mirna. Senadora, ¿cómo se explica usted que Donald Trump haya logrado representar y recoger las inquietudes de la clase trabajadora norteamericana? Bueno, creo que esto de verdad hay que analizarlo muy bien, porque pareciera ser a veces que uno va caminando contra el tránsito. La verdad es que las personas que en su mayoría votaron en los estados, que todo según el análisis que se está haciendo, las mujeres, las personas no universitarias, los latinos, es decir, hay ahí también un grupo tal vez más que requiere certezas, que requiere ciertas convicciones que antes eran representadas más bien por la izquierda y que hoy día han sido tomadas por sectores que yo calificaría de populistas. Cuando uno escucha las propuestas a Trump, la verdad es que no hay propuestas, hay afirmaciones carentes de un programa, carentes de implementación, pero lo más sorprendente de esto, Mirna, es que él ya fue presidente, donde prometió exactamente lo mismo que promete hoy día y donde no cumplió. Entonces, la verdad es que no solo lo que señala probablemente no tenga una aplicación práctica, sino que él dio muestras de poco apego a la democracia, parece que nadie recordara lo que ocurrió en el Capitolio, en fin. Y es muy preocupante que hoy día haya obtenido un contundente triunfo él, pero también que tenga ambas cámaras del Congreso, porque finalmente el contrapeso tan necesario de una democracia hoy día también se ve en cuestión. De manera tal que creo que tiene una complejidad mucho mayor, tal vez incluso que la del primer gobierno. Claro, lo que pasa, senadora Bodanovich, es que lo ha dicho el propio Bernie Sanders, es el candidato presidencial, una figura de la izquierda, ¿no es cierto?, del Partido Demócrata. Y él ha dicho, los trabajadores han abandonado al Partido Demócrata. ¿Qué lecciones hay que sacar de este proceso? Porque esto que está ocurriendo en Estados Unidos no es único, ¿no?, de Estados Unidos. Hay que tomar ahí algunas lecciones. ¿Cuáles serían para usted? Sí, claro, en muchos lugares está ocurriendo lo mismo. Yo creo que se ha logrado ir instalando a partir de lo que ocurre en Estados Unidos, que tal vez es lo más reciente y más patente, como que la izquierda es la élite y que esta derecha, eh, o no sé, esta derecha de hoy, representada por Trump, es una derecha que está preocupada del pueblo. Entonces, por eso digo yo que a veces uno tiene la sensación de ir caminando contra el tránsito. Todo lo que la izquierda ha representado históricamente, hoy día son banderas que ha ido tomando la derecha. Y esto de la libertad eh, también es muy complejo, porque finalmente la libertad para algunos se termina reduciendo a poder optar en nuestro país en distintas materias. Claro, hay distintas libertades, pero finalmente
quienes pueden hacer uso de esa libertad son quienes tienen recursos económicos, tienen libertad para atenderte en las clínicas, pero no todos se pueden atender en las clínicas. Entonces, pareciera ser que los derechos sociales hoy día han pasado a ser algo eh, relativizado, que las personas no están escuchando el mensaje claramente. Por lo tanto, esto es un desafío cultural, es un desafío para la política y sobre todo yo creo para la democracia. Hoy día quienes finalmente defienden a ultranza ciertos temas no son defensores de la democracia en sí misma, como un régimen que puede tener falencias, pero que finalmente ha demostrado que es lo mejor para poder convivir en sociedad. Claro, pero ahí detengámonos, senadora Bodanovich, porque fíjese usted lo siguiente. Al electorado que apoyó de manera abrumadora a Trump, no le importa si él es convicto, no le importa si él no tiene una valoración como uno esperaría, ¿no es cierto?, de un demócrata respecto de la democracia. La verdad es que todo eso lo deja pasar. Lo que le importa es que conecte con sus necesidades más inmediatas. Eso como primer punto. Y como segundo, y esto es lo que quiero preguntarle a ustedes de la izquierda, se establece que todos aquellos temas como el aborto, la inclusión, los derechos reproductivos de las mujeres, el feminismo, las minorías sexuales, etcétera, esta llamada cultura woke, es eso, una cosa que es identitaria de un grupo minoritario, pero que no conecta con las necesidades de las personas. Así se ha establecido. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se gana esa batalla cultural desde la izquierda, senadora? Bueno, ojalá yo tuviera la respuesta, Mirna, porque creo que precisamente es el tema que está cruzando al mundo hoy día, donde además se busca esta polarización, se busca la instalación de discursos muy fáciles. Yo anoche escuchaba personas que decían por qué habían votado por Trump y realmente las respuestas son bastante sorprendentes, o cómo se justifica a Bukele, a Milei, como líderes similares a Trump por los votantes de él. Por lo tanto, el modelo que están siguiendo, que es bastante, digamos, parecido, o Bolsonaro, que estuvo antes, en fin, son liderazgos que apuntan eh, a algo inmediato, a señalar como las soluciones muy fáciles. Y acá en Chile también lo vemos, entonces yo creo que tenemos un desafío. Yo tampoco creo que todo sea woke, yo no creo que los derechos de las mujeres sean algo accesorio o que tenga menos relevancia que otros derechos, porque también son conquistas que ha costado demasiados años irlas instalando. Los derechos sociales tal vez en otros países podrán ser considerados como derechos que no son esenciales hoy día, pero porque ya están instalados, digo, no porque no lo sean, sino porque ya hay una cultura y hay un desarrollo económico que permite su satisfacción plena. Pero en Chile, seguir hablando de educación o de salud no es algo que no debiera convocarnos, porque vemos, o de la previsión social, vemos cómo desde la derecha se siguen defendiendo ciertas instituciones como las AFP que no dan satisfacción a pensiones de un monto que sea suficiente para una vida digna en la tercera edad, o tenemos todavía temas como los de la Universidad de San Sebastián, donde una universidad privada finalmente que tiene prohibición de lucrar, finalmente en forma elíptica termina también obteniendo recursos de una manera, digamos, o entregando recursos fiscales al pago Claro. Senadora. de honorarios tan altos como los que tuvimos de Marcela Cubillo. Entonces nosotros también tenemos un déficit en ese sentido enorme en lo que es la satisfacción de las políticas sociales. Claro, es que ¿sabe lo que pasa? Que uno no puede no dejar de recordar cuando Natalia Pergentili, entonces presidenta del PPD, hacía esta mención de los llamados monos peludos, ¿no es cierto? Y de esta izquierda que ella la identifica más con el Frente Amplio, ¿no es cierto? Mucho más preocupada de los temas identitarios. Sí, en el fondo, lo que ¿a qué quiero llevar la senadora? A cuán importante es no perder el contacto y la conexión con ese pueblo que tiene obviamente otras prioridades, seguridad, fíjese usted, economía, en este caso, pensando siempre en Trump, y la migración. ¿Hay ese riesgo? ¿Existe aquello también en Chile y se corre ese mismo riesgo que esas necesidades sean capitalizadas por otros grupos distintos a las izquierdas? Bueno, evidentemente eso está ocurriendo en todas partes y Chile no está exento de aquello.
Pero fíjate, finalmente aquí hay un hilo conductor de todo esto. Instalar el miedo, instalar la desconfianza, instalar la desconfianza en las instituciones, en señalar soluciones muy fáciles que finalmente no son posibles de implementar. Acá en Chile, ¿cuántas veces hemos escuchado que se cierren las fronteras? Como si hubiera un portón con un candado que fuera muy mágica aquella solución y la gente parece conectar con aquello. Como que no hay una reflexión acerca de estos ofertones que se hacen en forma irresponsable. Todos quisiéramos tener un mayor control de las fronteras, pero hay que ser responsables en lo que se puede hacer o no. Entonces aquí hay discursos que no son verdaderos, hay discursos falaces derechamente, hay medidas populistas, porque las cosas si se solucionaran con la velocidad que el mismo Trump ha señalado, él lo pudo haber hecho en su primer gobierno, cosa que no hizo. Entonces también no deja de sorprender que la gente tenga una memoria tan corta, porque este gobierno de Trump no fue hace 20 ni 25 años, fue hace 4 años. Por lo tanto, es bastante sorprendente lo que ocurre en Estados Unidos, pero que también ocurre en otras partes, y Chile no está exento de esto. Aquí escuchamos todos los días propuestas descabelladas, propuestas que no tienen fundamento o que no son posibles de implementar. Y la gente, al parecer, también escucha aquello. Entonces, yo creo que el desafío aquí es cultural, es comunicacional, sin duda, porque cuando uno hace propuestas a veces serias, terminan siendo tan alambicadas que pareciera ser que no conectan con la ciudadanía, pero no podemos caer tampoco desde la izquierda en populismo ni en ofrecer soluciones que son verdaderamente imposibles de implementar. Claro, senadora Bodanovich, quiero preguntarle por lo siguiente y para cerrar el tema Estados Unidos, porque la oposición, aparte de la oposición y ex cancilleres han criticado mucho al actual embajador, militante de su partido, Juan Gabriel Valdés, por dichos señalados en otros años, ¿no? Como por ejemplo en 2015 dijo que Trump tenía que ver con la aparición de figuras casi fascistoides, en 2020 la encarnación de lo peor de la historia de Estados Unidos, o el haber ido a la convención demócrata, no haber ido a la convención republicana, y todo eso lo ponen en entredicho según la oposición. ¿Qué cree usted? Bueno, estas cosas las dijo hace bastante tiempo y la oposición ahora se dio cuenta. La verdad es que la oposición es oposición, y siempre está buscando una forma de enfrentar al gobierno o confrontarlo. La verdad, yo creo que Juan Gabriel Valdés tiene una trayectoria, tiene una presencia importante en Estados Unidos. La labor de representación del Estado de Chile me parece que la ha cumplido de una excelente manera. Y finalmente, buscar ahora, en este momento, el talón de Aquiles no me parece. Ya, pasemos entonces a política interna. Ayer, bueno, no ayer, el presidente ya había dicho 2 días atrás que no iba a haber cambio de gabinete, que quería sus ministros trabajando acá. Quiero preguntarle, senadora, ¿fue una buena decisión que no hubiera un cambio de gabinete en términos de la salida de determinados ministros o ministras? Yo creo que todos saben que cuando los cambios de gabinete se empiezan a pedir por la prensa, se empieza a pautear al presidente, finalmente esa es la mejor forma de que no haya cambio de gabinete. De manera tal que todo lo que ocurrió, incluso llegando a la U, Espéreme, primero era uno, ahí, después dos, después sí. ya, Ya, al es que final claro, perdón, se interrumpió. senadora, senadora, le pido un favor, ¿es posible poner en modo avión para que no le entren las llamadas? Porque ahí es cuando se corta. No No, sé. porque estoy en un lugar público y no tengo cómo conectarme al internet. Ah, muy bien, ya. Ya, Entonces, no se salí muy preocupe, ya, temprano para poder conectarme contigo, muy porque bien. si No no se, no me hay, agarra el ya, auto y ya pero por sonamos. supuesto. Pero vamos de Así nuevo para que que podamos retomar la pregunta. Le, sí, le retomo la pregunta. ¿Fue una buena o mala decisión del presidente no haber hecho un cambio de gabinete? creo que es una decisión aceptada en el sentido de que finalmente, si este cambio de gabinete tenía que responder a la salida de ciertos ministros o subsecretarios que finalmente no salen del gabinete porque no van a tener una carrera parlamentaria, ¿cuál era el sentido de hacer un cambio de gabinete en este momento? Responder a las presiones de la prensa, responder a las presiones de la derecha, que al principio eran contra toda, pero después ya eran contra todo el gabinete. Entonces todos sabemos que pautear al presidente por los diarios o exigir salidas finalmente termina siendo el efecto contrario. A mí me parece que si el presidente tiene que hacer un cambio de gabinete, responderá a un diseño que él establecerá, y yo en general soy crítica de esta cosa que se empieza a instalar como eh,
de un dramatismo de los cambios de gabinete, porque finalmente los ministros son los colaboradores más cercanos del presidente, los subsecretarios también, y como todo colaborador en toda institución, tienen que responder a la visión de quien ejerce el liderazgo, en este caso el presidente de la República, y finalmente en un momento político, independientemente de las características personales, incluso del desempeño de la persona, tienen que ser finalmente funcionales a un diseño. Si ese diseño, que es el del último ciclo de este gobierno, cambia, será el presidente quien determine en su momento cambiar algunas personas, donde está la continuidad del servicio, está la continuidad asegurada, hay ministros, subsecretarios, si sale un ministro podrá quedar otro en la tarea. Aquí la verdad es que las tareas políticas no son personales, Lindas, responden a un diseño, responden a una visión y a políticas públicas de largo tiempo. Por lo tanto, yo no soy de aquellos que está expectante ni esperando estos cambios, porque creo que más bien responden a un diseño que es el presidente el que lo tiene que fijar. Ya, pero entonces, en ese diseño, usted viéndolo de afuera, más allá que usted sea presidenta del Partido Socialista, pero ¿usted considera que este diseño es el correcto para este último año de gobierno que queda? Es que yo no sé si esto es definitivo, no entiendo, no creo que el presidente pueda ni deba renunciar a una prerrogativa que le es exclusiva. Si en un mes más el presidente quiere hacer un cambio de gabinete, yo no veo el problema, o si lo quiere hacer en marzo. ¿Por qué habría esto de ser definitivo? Si la política, como lo hemos visto además en forma sorprendente, en 1 o 2 semanas puede dar vuelta a todo, de manera tal que aboquémonos a lo que corresponde. Nosotros, y yo en particular, soy presidenta de un partido, soy senadora, mi rol no es el de estar comentando permanentemente si ocurre o no, sino haciendo que las cosas pasen, haciendo que las políticas públicas que impulsamos y que son beneficiosas para la sociedad puedan ser realidad, haciendo que las leyes que discutimos finalmente prosperen y se aprueben, como lo hicimos, por ejemplo, con la ley antiterrorista, que es de mi autoría y que la impulsamos y que ya está en vías de ser aprobada, o la ley de cumplimiento tributario que nos costó tanto, pero que ya es realidad. Por lo tanto, ese es el rol de las y los políticos hoy día, mucho más que estar mirando si hay cambio de gabinete, no hay, o comentándolo. Claro, ahora la oposición insiste más allá, que quiero también preguntarle qué le parece que la UDI en particular haya desistido de una acusación constitucional contra la ministra Toa, pero señalan que ella está políticamente muy debilitada. Bueno, yo creo que las acusaciones constitucionales son herramientas que entrega el Estado de Derecho, pero que como todo instrumento no debe ser abusado. Eh, y hemos visto una seguidilla de intentonas fallidas que finalmente creo que, no sé si será mayor responsabilidad de la UDI. Yo creo que a Guillermo Ramírez no le gustan las acusaciones constitucionales al voleo, y eso hay que reconocerlo, la actitud que ha tenido Evópoli también, pero hay otros que son bastante irresponsables de andar en este festival de acusaciones constitucionales que finalmente, tal como lo vimos hace un par de semanas, terminaron distrayendo toda la actividad del Congreso en forma bastante inútil. Ya, pero está debilitada a su juicio la ministra Toa. Yo creo que no, ella está ejerciendo su rol, estuvo en el Congreso, no, yo no he visto una demora en aquello, no he visto tampoco una actitud hostil hacia ella, y claro, muchas veces se trata de instalar esta imagen, pero yo veo que la ministra está en el pleno ejercicio de su cargo, estuvo en Arica en el día de ayer o antes de ayer. Hoy día vamos a estar juntas en mi región, en el Maule. Por lo tanto, no creo que haya que esté aquello. Ella está ejerciendo plenamente su cargo como corresponde. Cuénteme, ¿qué opina usted de la salida de Eduardo Vergara? El PPD por ahí dicen que está enojado, dicen que el subsecretario de Prevención del Delito se enteró por la prensa, pero bueno, la salida de Eduardo Vergara y en su lugar la llegada de la actual alcaldesa de Peñarolén, Carolina Leitao. ¿Cómo lo ve? Mire, yo creo que puede haber, desconozco si está enojado o no, pero la verdad es que la política no es personal. ¿Ah? Eh, en El Padrino dicen, son solo negocios, no es nada personal. Y por lo tanto uno tiene que entender aquello, tiene que entender que el rol que puede ejercer una persona independientemente eh, de su desempeño o de sus características personales, tiene que atender a un momento político
y que hoy día el presidente estimó hacer cambio en algunas subsecretarías y que tiene que ver con distintas evaluaciones. Por lo tanto, yo creo que Eduardo Vergara cumplió un rol, tampoco fue fácil, cuando llegó este gobierno no había recursos en materia de prevención del delito. Recordemos que el gobierno de Piñera adquirió cámaras donde hay una investigación en curso contra Catherine Martorell. Por lo tanto, esa subsecretaría también tenía cuestionamiento, incluso desde el punto de vista de la probidad y la transparencia del uso de los recursos fiscales. Entonces, él no tuvo una llegada fácil, no tuvo un desempeño fácil, y yo creo que hay que agradecerle la tarea que realizó. Y evidentemente hoy día, cuando asume Carolina Leitao, que tiene una eh, impronta de trabajo municipal, local, de una experiencia de larga data, porque ha sido alcaldesa por muchos años, antes trabajó con Claudio Rego, y que además fue presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, donde ha tenido un contacto con los alcaldes de todo Chile, conociendo distintas realidades. Me parece que su rol puede ser muy importante desde lo práctico, desde lo que se requiere para implementar políticas públicas eficientes en materia de prevención del delito, donde la coordinación interestatal es absolutamente indispensable. Por lo tanto, yo reconozco y agradezco el trabajo de Eduardo Vergara, y también agradezco que hoy día Carolina Leitao esté disponible, porque se hablaba mucho de que ella podía también ser candidata al Parlamento. Bueno, que haya decidido ingresar en este último tramo del gobierno a poner su experiencia al servicio de una tarea tan importante para el Estado de Chile como es la seguridad. Senadora, usted dijo hace unos segundos, unos minutitos atrás, dijo, la política ya sabemos cómo es, puede cambiar el escenario de un día para otro. Y el caso Monsalve nos muestra eso. ¿Cuán afectada sigue usted con este caso? ¿Cuánto sigue su propio partido, considerando, ¿no es cierto?, lo que representaba, por cierto, la figura de Manuel Monsalve? Mire, aquí hay que distinguir lo que son los temas personales de lo que es la política. La verdad es que evidentemente él tenía afectos, amistades dentro del partido, y eso no se borra, pero aquí hay un proceso en curso, hay derechos de una denunciante que deben ser resguardados y que deberán ser, digamos, eh, respetados por todos, particularmente por quienes han filtrado antecedentes, por la prensa y por todos los demás actores políticos. Nosotros como partido tomamos las medidas que había que tomar en su momento. Se le suspendió inmediatamente, luego fue expulsado pese a que había presentado la renuncia, de manera tal que para nosotros el caso hoy día es un caso judicial, donde nosotros ya con un ex militante no tenemos ninguna intervención. ¿Usted cree que él traicionó al gobierno y al presidente Boric, como ha sostenido el diputado Gonzalo Vinter? No, mire, a mí no me gustan los calificativos en general. Yo creo que tampoco somos comentaristas, como lo he dicho, y aquí hay que dejar que la justicia funcione, y que finalmente se establezcan las responsabilidades y las sanciones que corresponden. Y si usted pudiera echar el reloj atrás, ¿qué cree que debió haber ocurrido? Apenas se conoce, apenas el gobierno conoce esta denuncia. Bueno, ojalá la vida fuera así. Todos con el diario del día lunes podemos tomar medidas distintas. Yo creo que ya los hechos ocurrieron de una manera, se tomaron determinadas decisiones, y lo que corresponde hoy día es que todos trabajemos de la manera más eficiente en los temas que son importantes para la gente. Yo entiendo que todos estos casos pueden resultar muy, digamos, importantes para la prensa, para lo que es el día a día, pero la verdad es que aquí hay un juicio. Como digo, hay que respetar los derechos de los intervinientes, particularmente de la denunciante, y por lo tanto el simple comentario no nos va a ayudar. Nosotros aquí tenemos que tomar medidas eficaces en materias importantes para la ciudadanía. Para mí la seguridad, yo soy miembro de la Comisión de Seguridad, es algo muy relevante, y por lo tanto estamos concentrados en eso, Mirna, mucho más que en otros temas que, como Claro. digo, ya no podemos. Ojalá pudiéramos echar el reloj hacia atrás, como dices tú, pero eso, la vida, no es posible en la vida. Claro, pero evidentemente el caso ha significado un golpe al gobierno en varios aspectos y entre otros en popularidad. El senador Lagos Weber decía, del PPD, decía, nos va a penar por un largo tiempo. ¿Usted comparte que eso va a ser así? Yo no soy catastrofista, yo creo que aquí evidentemente es un hecho grave, lo que hemos conocido son hechos graves, pero tampoco esto es responsabilidad
del gobierno. O sea, hay que determinar y distinguir lo que son las responsabilidades personales de hechos graves que se tienen que asumir ante la justicia y cuál es el rol del gobierno. El gobierno aquí tiene un rol de conducción política, tiene un rol importante para la ciudadanía que no puede abandonar ni desatender. Así es que creo que hoy más que nunca tenemos que concentrarnos en el poco tiempo que queda de gobierno, en que todo, y no solo los sectores oficialistas, aquí hay una responsabilidad con el país de todo, de toda la clase política, de todos los parlamentarios, de actuar con responsabilidad para poder solucionar los problemas acuciantes que tiene nuestro país. Claro, hay un solo aspecto para cerrar este punto, senadora Bodanovich, que tiene que ver con lo que decía el experto de seguridad y defensa, Ricardo Coyunja, ¿no? Yo conversaba con él hace algunos días y él decía que en el caso Monsalve se vulneraron todos los aspectos que tienen que ver con la seguridad, el tema de la contrainteligencia, de la inteligencia, que se puso al descubierto una gran precariedad. ¿Cómo es posible que el subsecretario, ni más ni menos que de Interior, anduviera sin sus escoltas? Existe, o sea, hace un análisis bien importante que yo creo que se ha hablado poco de aquello. ¿Usted qué cree que pasó ahí? ¿Por qué cree usted que esto se dio de esta manera? Bueno, todo eso es materia de una investigación judicial, también hay una investigación sumaria y por lo tanto mi rol es distinto del de un analista o de un comentarista. Yo no estoy para especular ni para poder establecer responsabilidades, simplemente aquí hay tareas en materia de inteligencia, por ejemplo, que por largos años no se han atendido. Todos sabemos que tenemos un sistema de inteligencia muy precario, que no ha podido avanzar por distintos motivos en el Congreso y hoy día estamos en una fase final de discusión de una ley de inteligencia que es fundamental, no solo por lo que ha develado este caso, sino porque para las tareas del Estado y particularmente para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado es indispensable. Si vamos a tratar de retomar ahí el contacto, porque ahí estamos con algo. Ahora sí, senadora, que se había cortado justamente su internet. Espera un A ver poquito ahí. sí, ahí sí. Senadora, Ahí ya volví. sí, ya. Senadora, déjeme pasar a otro tema que es muy importante también y que dice relación con lo que ha señalado el abogado Juan Pablo Hermosilla, que haría públicos diversos chats de su hermano Luis hoy a las 17:30. Esto lo señala Radio Bio Bio. Esto se ha postergado en varias ocasiones. Ya sabemos, según lo que dice Juan Pablo Hermosilla, que el fiscal nacional se reunió con Chadwick y con Luis, no para limar asperezas, sino para ponerse a disposición respecto de causas con, eso lo que dice Juan Pablo Hermosilla, la palabra de él, contra el fiscal nacional. Respecto de Piñera y causas que tuvieran relación con Sebastián Piñera. ¿Qué espera usted de lo que pasa aquí? Bueno, tenemos instituciones que son tan importantes para el país. Piensa tú, Lina, en estos momentos, que tenemos un clima de inseguridad, donde el crimen organizado existe, donde estamos regulando los narcofunerales. Es decir, aquí tenemos situaciones que ocurren, donde hay que regular incluso situaciones como esta, donde los funerales tienen que tener una limitación horaria de traslado, de quienes pueden concurrir, porque ya tenemos instalados estos fenómenos. Entonces, debilitar nuestra institucionalidad es lo peor que puede ocurrir. Por lo tanto, aquí tiene que haber transparencia en las investigaciones, tiene que haber la máxima agilidad de la justicia. Siempre el sistema nuestro de investigación, esta reforma procesal penal que se hizo hace ya más de 20 años, siempre ha tenido una debilidad. Y es la pregunta que se hacen mucho y que nos hacemos: ¿quién fiscaliza a los fiscales? Entonces también, hoy día cuando estamos fortaleciendo el Ministerio Público, está en discusión una ley importante de más recursos, de más facultades al Ministerio Público, con la creación de una fiscalía supraterritorial, con una modificación constitucional incluso que hubo que hacer. Bueno, yo creo que la institucionalidad hay que revisarla y hay que pensar en esto, porque lo que no puede ocurrir es que se instale la desconfianza en todo el sistema producto de un caso particular que puede ser grave, como ha develado todo este tema de los chats, pero finalmente tiene que tener una solución jurídica y judicial, es decir, una investigación seria, transparente y que si establece responsabilidades tenga las penas adecuadas y terminemos con estas penas que ha habido en el pasado como las clases de ética. Claro, lo que pasa es que lo que dice la Asociación de Fiscales es que el fiscal nacional está usando la propia institucionalidad para su propio favor. Y ahí hay un punto, porque es el fiscal nacional el que aparece cuestionado.
ni más ni menos. Si ¿Cómo lo eso ves? fuera así, por supuesto, es de la máxima gravedad y por eso insisto que aquí siempre ha habido una pregunta que no ha tenido respuesta, es ¿quién fiscaliza a los fiscales? Entonces yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse hoy día, porque finalmente nosotros lo que tenemos que tener es una institucionalidad robusta, sólida, que permita la eficaz persecución criminal. Por lo tanto, cualquier cuestionamiento hoy día al Ministerio Público afecta también la persecución criminal y podemos hacer todos los esfuerzos en poner carabineros, recursos, vehículos, etcétera. Y si no tenemos persecución criminal, y, digamos, fuerte y eficaz, lo que ocurre es que se instala se me fue la palabra, se instala la impunidad y por lo tanto eso fortalece la criminalidad. Entonces este es un círculo vicioso que nosotros tenemos que ser capaces como Estado de romper y por lo tanto el Ministerio Público es fundamental en ello, fundamental. Ya, no deja de ser que por eso le digo que sea el propio ministro, o sea, fiscal nacional el que esté ahí en la mira. Solo para cerrar, sé que ya se nos acabó el tiempo, senadora, permítame solo para terminar, ¿cómo ve la batalla por Santiago, la candidatura de Francisco Orrego, que dicho sea de paso ya ha sido apoyada por demócratas? Dice que Claudio Orrego representa al oficialismo y al gobierno y por lo tanto la oposición está instalando la idea de que este es un plebiscito al gobierno. ¿Cómo ve lo que va a ocurrir ahí? Yo creo que Claudio Rego es un candidato que junto a las firmas, que fue más allá del oficialismo, que postuló para continuar con una muy buena gestión que es reconocida por los 52 alcaldes de la región metropolitana. Él trabajó con todos, no es un alcalde o un gobernador que haya trabajado con un sector o con el oficialismo y haya dejado de lado al resto de los alcaldes, muy por el contrario. Por cierto, pertenece a un sector político, él fue un destacado militante de la democracia cristiana, fue un dirigente estudiantil en la época de la dictadura, él representa a una sensibilidad política, pero ha trabajado para todos, y tratar de convertir esto en un plebiscito a mí no me parece. Y para mí, Santiago es una batalla importante, pero también yo pondría los ojos en lo que para nosotros como Partido Socialista también es una gran batalla, que es enfrentar al candidato republicano de Santiago, que ha mandado José Antonio Kast a competir al distrito de vecino a Rancagua, un candidato que ni siquiera vive en la región, representando al Partido Republicano contra el candidato del oficialismo, del progresismo, que es Pablo Silva, el actual gobernador. Entonces aquí, si se pretende plebiscitar, creo que le estamos mintiendo a la ciudadanía. Esto no es un plebiscito gobierno-oposición, esto es gestión, es capacidad de servicio para todos transversalmente y claramente el Partido Republicano o Francisco Rego no creo que vayan a estar al servicio de todos los alcaldes de su región, sino muy por el contrario. Ya, pues, senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Mirna, muchas gracias. Gracias, que esté muy bien. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Vamos a ir al corte y al regreso vamos a estar conversando con nuestro editor del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más socios. Y cada